Costa Rica nos ha sorprendido más de lo que esperábamos, no solo por sus paisajes y su naturaleza, sino por la forma en que todo convive en equilibrio, la gente, los animales y el entorno, y esas son cosas que a nosotros nos ha encantado. Pero como toda buena historia, por muy buena o mala que sea, tiene que tener un final. O al menos eso es lo que intentaremos hacer hoy. Así que con toda la fe de que vamos a entrar a Nicaragua. Sí. ¿Vamos? ¿Con fe? Sí, estoy transpirando, amor. Sí, estoy transpirando. Bueno. Está aquí porque esto te va a grabar a ti. Ya. Hoy día más que nunca me siento re extraño. Sí. Y bueno, las emociones siempre son así bien fuertes cuando se toma la decisión de irse a ruta. Y no tan solo ruta, sino que tomar la decisión y decir, bueno, nos vamos de Costa Rica y vamos a cruzar a Nicaragua. Y tanto los nervios de siempre estar saliendo de un país, cuando ya uno estuvo acá en Costa Rica prácticamente un mes, y saber que uno como que se despide de todo lo que sucedió, y también porque estamos entrando a otro país, y no a cualquier país, sino que al tal famoso Nicaragua, que uno como viajero no quiere tocar ciertos temas, pero es una situación que toda la gente nos habla, nos manda mensajes, nos dice que Nicaragua es un poco complicado. ¿Por qué? Por el tema del dron. Entonces estamos acá resolviendo muchas cosas, entonces estamos con mucho nervio. Para ponerlos bien en contexto, estamos a tan solo 100 kilómetros de la frontera con Nicaragua, un país bastante controversial para nosotros los creadores de contenido, ya que muchos les han negado el ingreso y eso significa un alto grandísimo en el camino, porque no hay manera de bordearlo por tierra. Por eso hoy despertamos con una sensación extraña, con esa incertidumbre de no saber qué pueda suceder. Resulta que hoy hemos tomado la decisión de que nos vamos hacia la frontera, nos vamos hacia Nicaragua después de estar unos buenos días aquí en Costa Rica, pasándola muy bien, sintiendo una energía muy linda por parte de todo lo que ha sido el paso por Costa Rica, pero ya hoy la corazonada dijo, continuamos camino, ¿cierto, Valentinita? Y lo hicimos durar nuestra estadía en Costa Rica, porque nosotros estuvimos muy cerca cuando estuvimos en Guanacaste de la frontera. Cualquier otra persona se hubiese ido, pero nosotros vinimos hasta acá, hasta La Fortuna, para poder disfrutarlo y tomar la decisión de que vamos a hacer frontera por las tablillas. Entonces, eso quiere decir que quisimos recorrer Costa Rica. Y hoy día ya estamos al lado. Sí. Son como 100 kilómetros hacia la frontera, entonces ya está. Ya está. Sí, entonces estamos aquí en el camping La Fortuna San Carlos. Aquí conocimos a Marcos, que es una buenísima persona, nos ha tratado súper bien. Aquí le presentamos a Marco. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Por aquí vea. Pura vida. Ha estado aquí, pero atento a todos los movimientos. Está muy bueno, de hecho, el camping para que vengan muchos más viajeros. Súper bien adaptado, y también que la atención de Marco ha sido acá increíble. Así que muchas gracias, Marco. No, con mucho gusto, en la medida de lo posible, cuando uno puede recibirlos y todo. Generalmente siempre hay espacio porque es un camping diferente, es un camping para viajeros. Entonces, por aquí estamos y los esperamos, y todos esos motoqueros que vengan, apunten la dirección. Eso, ahí le vamos a dejar también el Instagram y todo. Y bueno, por otro lado, como les venía diciendo, Marco también va a ser el encargado de guardarnos aquí al Ignacio y enviarlo después hacia Honduras, así que también agradecido. Ojalá que no llore el Ignacio, mira. Bueno, si se revela, le mando ahí algunos datos para que lo tranquilice. Para los que no saben, a Nicaragua no se puede entrar con drones, entonces por eso lo estamos dejando aquí con Marco. Así que vamos. Salió el sol. Salió el solecito, buena energía.
Así que eso, hombre, muchísimas gracias y agradecemos mucho todo. Gracias a ustedes, de verdad que sí. No vale, a usted y hay que los espero de vuelta. Bueno, Porque yo no voy a estar chineando a Ignacio. y con toda la fe Con toda la fe que va a salir bien. de que va a salir bien la entrada a Nicaragua, porque se sabe bien que es difícil. Así que vamos a ir. Es un temazo para también los generadores de contenidos. De hecho, tenemos la duda si hay que decir que uno genera contenido o no. Yo siempre prefiero ir con la verdad adelante. Sí, que sea lo que tenga que ser. Que tenga que lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Así que ya con una última toma de dron del Ignacio nos despediríamos de él por varias semanas. Dale una, one, two, three. Tengan un excelente viaje, buenas vibras Gracias, Sí. y igualmente. de todo de lo mejor. Bueno. Y siempre para adelante, papá. Eso, gracias Marco. Bueno, pura vida. Pura vida. Tras salir del camping de Marco, teníamos que resolver un montón de cosas antes de irnos a la frontera. Una de ellas era pasar por este banco, y aquí la historia y todo lo que teníamos pensado dio un giro completamente inesperado. Bueno, pues les cuento que ha estado todo súper difícil la salida de aquí de La Fortuna, porque hemos estado sacando fotocopias. Perdí más o menos una hora aquí en el banco, 1 hora y media casi, cambiando dólares. Y son las 2:30 de la tarde. Entonces, ¿todo bien? Entonces nos está haciendo un poco tarde, pero con la fe de que vamos a poder hacer salida hoy y entrada a Nicaragua. Una pésima idea. Ay, pero bueno, así es la vida del motociclista, así es la vida del viajero, y hay que ir resolviendo muchas cosas por el camino. No saben todo lo que nos hemos demorado. Claro, también en la mañana armando la moto y todo, pero vamos con calma. Por suerte ayer habíamos llenado el estanque y todo, así que vamos a ver cómo nos va. Hasta ese momento yo todavía no sabía algo importante, y es que Valentina fuera del banco había conocido unas personas y le habían advertido que salir a esa hora hacia la frontera no era lo correcto, ya que esta frontera no trabaja 24 horas y además los trámites para entrar son largos, lentos y hasta pueden llegar a ser un poco pesados. ¿Estamos bien para salir hacia la frontera? ¿O no tienes tanta energía? No, porque ya se hizo muy tarde, entonces no me gusta hacer las cosas así, pero bueno. Ya salimos, ya estamos en ruta y hay que acercarnos. Nada más que hacer. A ir con fe, ¿no? Sí, con fe. Después de esa conversación y de lo que pasó afuera del banco, algo nos hizo clic. No era el momento, no era la hora y no valía la pena arriesgarnos. Así que cambiamos de decisión. Al final hemos tomado la decisión de que no nos vamos a ir nada hoy. Estamos regresando nuevamente a La Fortuna y hemos tomado la sabia decisión de no salir hoy porque son las 3 de la tarde, son 100 kilómetros hasta la frontera y aproximadamente, según los trámites en Nicaragua, se demoran como unas 3 horas. No íbamos a alcanzar a hacer la salida hoy. Yo tenía hoy muchas ganas de moto, pero cuando la cosa no pinta, no pinta. Entonces aquí, conversando con Valentinita, al final de cuentas hemos decidido que lo vamos a dejar para mañana temprano. E igual cuando estaba fuera del banco, Vale conoció a una pareja que es viajera y por cierto le dijo que no era recomendable tampoco irnos a esta hora. Y aparte le dijo, si quieren vénganse a mi casa y
nos tomamos unos vinitos, compartimos, conversalo con tu pareja y si les pinta los espero. Así que yo iba, la verdad, ya con el acelerador enroscado, igual me hizo cambiar de opinión. Pero antes de eso nos vamos a relajar un rato por aquí por La Fortuna. Nos ha tenido atrapadísimos. Hay que recargar energías. 5 dolaritos aquí con el amigo de Colombia. Así que la receta súper buena. Receta Costa, ¿cómo se diría una combinación entre Colombia y Costa Rica? Colombotica. Gusticol. Gusticol. Gusto tico colombiano. Ah, buena. Desde Cali, Colombia. Eso. Y entre Colombia y Costa Rica, Costa, ¿cómo fue que dijo? Colombotico. Colombotico. Ah, buena. Excelente. Bueno, dice por acá es donde... Muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Acá para mí es un paraíso. Costa Rica. Lo primero no tiene ejército. Claro. Llegó fue de vacaciones, Yo ¿no? llegué de vacaciones y me gustó fue la tranquilidad que había, la paz. ¿Entendés? La paz totalmente. Vos vas a las playas abiertamente. El mismo centro, San José, Alajuela, Cartago, Heredia, igual. Esta zona me gustó mucho, me vine para acá porque mi esposa es maestra, es tica, por eso me vine para esta zona, de maestra. Y llevo 10 años aquí en el negocio. 10 años, hartísimo, qué bueno. Ya gracias a Dios. O sea, amañado, o sea, uno ya acostumbrado a todo. Ay, es que hay una paz, sí, no sé si vos has estado mucho tiempo por acá en La Fortuna, Sí, donde han estado, se respira esa paz. se siente mucha tranquilidad. Sí, mucha tranquilidad. Aquí no hay esos bajonazos que muchas veces habían por allá o que lleguen y te quieran quitar la moto así, ¿no? Bien tranquilo. Bien tranquilo, sí. Gracias, todo bien. Nos vemos. Nos vamos. Bueno, salud. 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 Bueno, Álvaro, aquí está Álvaro, que vea. ¿Y su nombre? Claro, y Dai, y Sol. Y Sol. Aquí nos han regalado una cerveza Cerveza. Pura vida. y una cervecita, para que La vea Imperial. cómo es el tico aquí. Y ahí de un solo, ¿verdad? Con una birrita para Nosotros decimos birra. Una birra, eso. Yo sabía que no nos teníamos que ir de Costa Rica. Sin que no nos regalaron una Así que no cerveza. nos regalaran una cerveza. Y la Imperial. La Imperial, qué bien. Mi corazonada, ¿viste? Así son los ticos, ya van viendo, seguimos viendo hasta el último día cómo nos tratan. No, y todavía queda otra sorpresa de dónde nos vamos a ir a quedar hoy día. ¿Viste que no estaba tan mal que nos quedáramos? Que echáramos para atrás, viste que no estaba tan mal, nos pudimos dar un tiempo para poder despedirnos de Costa Rica como tal, como se lo merece. Porque si hubiésemos ido a tu ritmo, Sí. que ibas así, ¡pum! Así como, oh, y yo así como, Santi, estoy despidiéndome de Costa Rica, ¿cómo me haces eso? A mí me encanta vivir el proceso de despedida de cada país porque se me vienen todos los recuerdos, todas las cosas, y Santi así como, ¡pum! No, menos mal que echó para atrás, igual mi energía, no sé por qué, mi energía, no sé por qué, me decía que no teníamos que seguir, ya se había hecho muy tarde, íbamos a andar como muy nerviosos, creo yo, muy preocupados de la hora, después de que se oscurece, y bueno, y todo lo logístico, del hospedaje, etcétera. Entonces creo que fue la mejor opción, aparte que desde ahí, cuando nosotros estábamos en el banco, llegó una persona, Lucy, de hecho, que me dijo: chicos, los invito a mi casa, es muy tarde para que ustedes se vayan a frontera ahora, mejor quédense, los invito a mi casa y mañana salen de temprano con otra energía y les va a ir bien, y como que eso me quedó sonando un poco. Entonces me parece perfecto que estemos acá dándonos el último tiempito para ustedes frente al volcán Arenal, qué hermoso lugar.
para darles las gracias a todos los ticos por el gran recibimiento que nos dieron, por toda esa buena energía, la pura vida. Se lo agradecemos enormemente y a cada rincón que nos brindó Costa Rica. Fue hermosísimo, mucha naturaleza, mucho de estar tranquilos, lo pudimos disfrutar. Aparte que veníamos de Panamá de mucha lluvia, entonces como que nos salió el solcito por muchos días de ruta y lo pudimos disfrutar. Y de acampar también. Sí. Costa Rica fue de hecho de acampar todo el viaje, casi. Muy lindo. Y bueno, a mí algo que me ha impresionado mucho de Costa Rica y me ha gustado bastante es el nivel, por ejemplo, de conciencia que tienen, ¿no? Y también que se siente un país con una tranquilidad tremenda. ¿En qué sentido? Que ni siquiera tienen, digamos, ejército. Entonces, no sé, el país por todo lado no se siente como tanto esa presencia militar. Entonces uno va como bastante tranquilo viajando por acá. Está muy bonito saber que las prioridades acá en Costa Rica son los parques nacionales, son la educación, la salud y no lo que es pagarle a un ejército, por ejemplo. Entonces, no sé, está bonito, es diferente Costa Rica, es muy diferente quizás, no sé, no quiero decir otros países, no quiero sonar que uno está comparando, pero es diferente. Es diferente. Es diferente, pero se vive la pura vida y que de eso se trata, estar en un país donde uno se sienta tranquilo, contento, feliz y que se sienta la energía de la gente. Ya se va a oscurecer, ya nos tenemos que ir y preparar porque mañana se vienen quizás otras emociones, otros sentimientos. Estamos saliendo de Costa Rica rumbo a Nicaragua, donde hay muchas cosas que se hablan lastimosamente, porque como dice Santi, qué pereza estar hablando o estar sintiendo eso al querer poder disfrutar de un país o vivirlo. Así que bueno, mañana se vendrán con otras cosas, con mucha fe y nos vamos a despedir ahora de Costa Rica. Sí. Ya mañana en los primeros kilómetros. Hemos llegado a la casa de la señora. Casa suiza. Un poco de vergüenza llegar hasta ahora de noche, pero Pasaron muchas cosas. sí. Hola. 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 Permiso. ¿Aquí está bien? No habla español. Perfecto. What is your name? Walter. Ah. Walter. Walter. Santiago. Y Valentina. Valentina. Sí. Valentina de Chile. Y I'm from Colombia. Hola Luz, disculpame. Discúlpalo por la hora. Gracias. Muchas gracias. Solo verla. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Estás en tu casa. Gracias. Y ni pensado que hoy íbamos a pasar una noche más en Costa Rica. Y que íbamos a dormir en una cama. Y que íbamos a dormir en una cama. Ay, qué locura. ¿A dónde van? Aquí Hacia la frontera con Nicaragua, sí. Bueno, Sí. chicos, Ay, Bueno. ahí vamos a hacer el video del salud Del de salud. Colombia, Chile, Costa Rica, Suiza. Eso. ¡Eh! Salud. Muchas gracias por la invitación. Encantados, un placer. Te lo agradecemos muchísimo. Así que buen provecho. Dios da para uno, hay para todos. Provecho. Gracias. Y muy linda la mesa, por supuesto. Gracias. Vamos a comer. Bueno, salud. Por la amistad y el buen futuro. Eso. Por los viajes futuros. Eso. Puros viajeros acá. Está muy rico. Pero eso de la... Ahí está, vea. Casa suiza. Qué mejor, ¿eh? Eso.
Esas son como las cosas hermosas del viaje, ¿no? Cuando pasan cosas así drásticas que uno ni siquiera lo espera. Lucy y Walter aquí nos recibieron hermosísimo. Teníamos que devolvernos, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Oiga, Lucy, una pregunta. ¿Por qué, y Walter, por qué recibir a dos extraños así en la casa de la nada? ¿Cuál fue la intuición o qué? Bueno, cuando alguien tiene el alma de motorizado, ve en cada motorizado un hermano. Claro. Por ahí va, ¿no? Por ahí va. Esa es la casa de ustedes. Él, igual aunque no habla español, él está orgulloso de haber tenido un par de motorizados internacionales aquí en casa. Ay, qué bonita, ¿no? Muchas gracias. Y a nosotros nos hicieron sentir totalmente aquí en casa. Estuvimos conversando muchas cosas hermosas, que es difícil, digamos, como hacer que todo se vea en las cámaras, pero todo queda acá en el corazón y todo lo que disfrutamos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Más bien, gracias por haber aceptado, fue un placer. Las aventuras y el coleccionar historias de lo que ustedes han vivido también nos enriquece a nosotros. Claro. Fue un dar y recibir. ¿Y Walter qué quiere decir? Usted le traduce. Also, was wolltest du dem sagen? Du solltest mir etwas sagen und ich kann übersetzen. Ich bin sehr stolz, dass ich Leute kennenlerne, die so lange mit dem Motorrad unterwegs sind und in so schwierigen Situationen einfach weitermachen. Dice que está muy orgulloso de haber tenido un par de personas que se atrevieron a dar ese paso, a empezar una aventura con la motocicleta y haber podido sobrellevar y seguir adelante a pesar de las inconveniencias y del reto que se ha presentado algunas veces. Ay, qué bueno, muchas gracias. Bueno, sí. La próxima vez que nos veamos vamos a tener que estar hablando en su idioma para tomar. La próxima, en el nächstes Mal, muss die Sprache kennen und kann besser mit dir sprechen oder teilen. Para tomar la mejor cerveza suiza. Bueno, un placer. Bueno, de verdad, muchas Caballero, gracias. un placer tener. Igual. Cuídate, vamos a orar porque estés siempre bien. Muchas gracias de Dios verdad. te proteja. Bueno, Muchas gracias por sus conversaciones. muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Dios te acompañe. Gracias. La intuición de mujer nunca falla. Eso. De algo tal vez Dios los libró y querían tal vez que compartieran o conocieran algo diferente. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Será que hoy sí salimos de Costa Rica o saldrá otra Lucy con ese espíritu? Tienen que dejarse llevar a lo mejor. No tiene que acelerar tanto. No des tanto gas que no es necesario. Ustedes no están trabajando, no son empleados de nadie. Lucy nos dio tan buenas palabras que hasta el último momento las estamos coleccionando en el repertorio. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, Gracias por todo. gracias, chao, chao. 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 Cuando las personas nos preguntan qué es lo más lindo del viaje, eso es lo más lindo del viaje, encontrarse con personas donde te brindan momentos tan hermosos, tan bellos que de verdad quedan como en nuestro corazón, porque no tan solo es vivir, es conversar, es contar historias, no sé, es muy bonito. Qué mejor despedida de Costa Rica. Queríamos vivir una experiencia con los ticos y así fue. Fue una experiencia tico-suiza. El esposo era de Suiza y ella lleva más de 20 años viviendo en Europa, entonces viene esporádicamente a Costa Rica y justamente ahora coincidimos con ella ahí en el banco y todo. Y fue muy lindo. Vamos a avanzar. Tengo que parar.
Se nota que el viaje contigo es muy diferente. Santi va todo ahí en la moto y yo voy métele llorando en la moto. Si una mujer es sensible, yo también soy súper emocional y me tomo como muy a pecho todo lo que va pasando, todo lo que voy sintiendo, cada palabra que me dicen las personas. Nada para mí es casualidad, siempre un encuentro maravilloso con cada gente y que somos más gente buena que mala, eso me hace estar muy feliz, muy agradecida y que el viaje se ha transformado y sigue siendo de esa forma. Tan linda, tan bendecida, son muchas emociones y por eso a veces la gente nos pregunta ¿qué es lo más lindo del viaje? Bueno, es esto. Esto es lo más lindo del viaje, tener la conexión con la gente, con la cultura de cada país, el recibimiento que te tiene la gente es muy bonito. El compartir una mesa, el compartir una conversación. Entonces pasan tantas cosas en la cabeza que uno tiene que parar para poder soltarlo, entender lo que sucede, lo que Dios te está dando para poder continuar cada kilómetro. Entonces, ¿cómo no parar y decir gracias a la vida, gracias a Dios? Gracias a toda la gente que nos acompaña y de muchos aprendizajes y de mucho enriquecimiento para nuestras vidas. Amén. Santiago, que me da mucha risa porque Santiago me mira y me dice como ya estás llorando y dice necesitas parar y yo obvio necesito parar, necesito un abrazo. Nos pasa esto, yo llego, me subo a la moto, la prendo primera y por aquí es para allá y yo ya siento que no sé, son tantas emociones arriba de la moto y yo voy así avanzando y de repente digo, ¿cómo va Vale? Miro para atrás y va ahí métale llorando en el casco, entonces le digo, ¿necesitas parar para hablar? Sí. Entonces bueno. Claro, no. Ya que no puedo hablar con él, no tenemos intercomunicador, no tengo con quién hablar. Sería muy lindo yo ir manejando y poder ir transmitiendo mis propias emociones. Bueno, sería un viaje muy emocional. Muy emocional. Así que mejor no, dejémoslo al mando tuyo. Estamos como a unos 30 kilómetros ya de la frontera y voy viendo que está muy diferente todo por aquí. Se nota todo como mucho más campo, más agricultura. De hecho, esto aquí al lado parece que son siembras como de naranja. Por ahí alcancé a ver algunas que eran como de piña. Y ven, se nota que se ve mucho más la agricultura para esta parte de Costa Rica, que ya va teniendo como unos aires más nicaragüenses. Por otro lado también empieza como a crecer un poquito como ese nerviosismo. Ustedes bien saben que la frontera es bien complicada con Nicaragua, así que un poco el plan es acercarnos más hacia la frontera, ahí guardar cámaras, guardar intercomunicador. Y tenemos bastantes dudas y en realidad hay que ser bien sinceros en la frontera. Si hay que decir que sí hacemos contenido en YouTube o que no. Según nos han dicho algunas personas, que digamos que no. Otros nos han dicho que sí, entonces todavía vamos con esa incógnita. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Y lo peor es esto. Mi visa de Costa Rica es de un solo ingreso. Si en Nicaragua me rechazan, ya no puedo volver a entrar a Costa Rica. Y eso significa quedar atrapado entre las dos fronteras, sin poder ingresar a ninguno de los dos países. Pues estamos ya aquí. Dice frontera de Nicaragua a 300 metros. Y aquí en el mapa ya estamos en la línea. Eso quiere decir que ya estamos aquí en la frontera. Si mal no me equivoco, se llama Las Tablillas, ¿cierto, mi amor? Sí, Las Tablillas. Las Tablillas, exactamente. Entonces, el plan en este momento va a ser enfocarnos solamente en hacer bien la salida de Costa Rica, guardar cámaras y estar lo más tranquilos posibles porque nos dijeron, chicos, la recomendación es
el que se enoja pierde. Y nos dijeron mucha tranquilidad. Entonces hay que estar en plan buena onda, tranquilo, ¡ey! ¿Cómo somos? Como somos. Pero esta vez un poco más. Entonces hasta aquí las grabaciones. Se siente igual extraño estar haciendo esto, de estar apagando las cámaras, guardando las cámaras. Como primera frontera que tenemos que hacer esto, pero bueno, así son las cosas y hay que respetarlas. Así que con toda la fe de que vamos a entrar a Nicaragua. Sí. ¿Vamos? ¿Con fe? Sí, estoy transpirando, amor. Sí, estoy transpirando. Bueno, hoy les contamos del otro lado cómo nos va. ¿Viste que ya lo estoy decretando? Del otro lado. Del otro lado, Del ya otro está lado. decretado. Decretado. Y es que el nerviosismo no es menor, ya que desde este momento en adelante quedamos a merced de la decisión de los funcionarios en una de las fronteras más complicadas de Centroamérica. Lo que pasará después lo vamos a ver el próximo domingo.